Tiene la palabra la diputada Giselle Mamut. Gracias, presidenta. Quería compartir algunas reflexiones en el marco de la conversación que estamos teniendo en el tratamiento de esta ley. La verdad es que escuché muy atentamente todo lo que fueron planteando todos los legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición. Y no puedo, cuando discutimos este tema y miramos algunas de las cifras o escuchamos los datos que se acaban de tirar o vemos la realidad que nos pasa todos los días por enfrente, muchos de los que estamos acá somos legisladores que recorremos el territorio, que vamos a las instituciones, que estamos codo a codo con los vecinos, que dialogamos con la ciudadanía, que la integramos a esta sociedad que habitamos y que creo que ninguno de nosotros podría decir hoy acá o afirmar que no hay una emergencia en la sociedad argentina hoy y no hay una emergencia en la sociedad santafesina hoy. Creo que esta ley que nosotros estamos tratando no es una ley porque la provincia de Santa Fe con su gobierno esté en emergencia. Es una ley que trata de buscar agilidad a la hora de poder dar respuesta desde el Estado por los procesos administrativos largos y burocráticos que también sabemos que tenemos en el Estado ante una situación que sí realmente estoy convencida que es de emergencia en términos sociales, en términos sanitarios, en términos educativos. Lo que nos está pasando como país, la desintegración de la sociedad argentina, la desintegración del tejido social, el incentivo permanente a la especulación, al individualismo, al salvarse solo, la ruptura de las políticas públicas que sostenían a los de más abajo, a los más vulnerables, que contenían ante la discriminación y la violencia que hoy se ejerce desde el propio Estado Nacional. Realmente hay muchísimas cosas que uno podría poner sobre la mesa para decir y afirmar con toda certeza que la sociedad está atravesando una situación de emergencia y que la gran pregunta que se tiene que hacer la política es cuál es la decisión que va a tomar en ese contexto y cuáles son las herramientas que va a aplicar en ese contexto y cuáles son las decisiones políticas que se van a tomar desde los gobiernos en ese contexto. Y no estamos hablando de una cuestión meramente de ideologías, no quiero entrar en ese debate, pero sí hablar de que atrás de esta ley y atrás de los ejemplos que se pusieron hay personas. Estamos hablando de madres que no consiguen los medicamentos oncológicos, estamos hablando de padres que no llegan a fin de mes ni aunque tengan 3 trabajos, estamos hablando de que hay jóvenes en escuelas técnicas de la provincia que por el desfinanciamiento de la ley de la educación técnica profesional ya no tienen ni computadoras para seguir estudiando en sus instituciones. Estamos hablando de que hay jóvenes que no pueden seguir estudiando porque no pueden pagar un boleto. Bueno, realmente hablamos de situaciones que pasan todos los días los ciudadanos y ciudadanas de Santa Fe en un país que no es un relato, sino que es lo real, lo que vemos todos los que tenemos alguna responsabilidad. Y para mí no es menor el contraste que uno puede ver viviendo en la provincia de Santa Fe y creo que eso es importante tenerlo presente. Nosotros estamos viendo todos los días noticias de cómo el gobierno nacional recorta, desmantela, abandona, estigmatiza, cuestiona, agrede. Pero en la provincia de Santa Fe hay un Estado que decide estar presente. Hay un Estado que decide hacer lo que pueda hacer, aunque eso muchas veces no alcanza. Aunque muchas veces incluso no sea justo que las provincias como la nuestra tengan que asumir responsabilidades, obligaciones y financiamiento o nuevos mecanismos para poder llevar adelante políticas públicas para hacer frente a esta situación ante cosas que les corresponde hacerse cargo del Estado Nacional. El gobierno de Javier Milei, lo decía acá Silvana Di Stefano hace un ratito, dejó de enviar anticonceptivos y preservativos a la provincia de Santa Fe. Y yo sé que a algunos les puede parecer que no es relevante que no se envíen preservativos, pero estamos viendo un brote de sífilis en los adolescentes que no se ve hace muchísimo tiempo. Estamos viendo una cantidad de embarazos no deseados nuevamente que no se ve hace mucho tiempo. Estamos viendo una falta de educación sexual para saber cómo protegerse en un montón de lugares de la Argentina como no hacía mucho tiempo sucedía. Y también estamos viendo en paralelo que no llegan los medicamentos oncológicos y que no llegan los medicamentos para personas inmunodeprimidas y que un montón de aspectos de la salud que son esenciales para las personas no se pueden garantizar. Esto significa en términos concretos y de personas humanas que hoy una mujer con cáncer en Reconquista no puede acceder a su medicamento para seguir con un tratamiento. O significa que un joven en Rosario que tiene VIH tiene que peligrar por una medicación que el Estado Nacional no hace llegar a la provincia de Santa Fe. Y ahí es donde la provincia asume la responsabilidad de no desproteger a esa persona y darle una respuesta. Nosotros creemos que esto
no es eficiencia. Lo que hace el gobierno nacional está lejos de ser eficiencia, es abandono de las personas. Estamos viendo cómo se desmantela el financiamiento del sistema universitario, el financiamiento de las universidades nacionales de las que hablábamos hace un rato, el FONID, hablamos acá de muchas partidas que ya no llegan a nuestras provincias, hablamos de la crisis del CONICET y del sistema científico. No hay manera de que podamos salir adelante como sociedad con normalidad y utilizando los mecanismos que ya conocimos hasta acá en un contexto donde todo esto pasa y afecta claramente a un montón de santafesinos y santafesinas. También vemos que se desmantela el financiamiento de un sistema público de salud a nivel nacional. Acá la diputada Drisun hace algunos minutos estuvo hablando de la precarización que enfrentan los médicos residentes, que son futuros pilares fundamentales de nuestros hospitales, eliminando políticas para personas de discapacidad, que también nos ha preocupado mucho en esta Cámara. Estamos viendo cómo las provincias quedan solas ante una crisis social y sanitaria que se profundiza todos los días. Todo bajo el discurso de que el Estado es un curro. Y todo es un curro, se mencionó acá esta palabra también hace un rato, todo es un curro, excepto la cantidad de fondos millonarios que se le da a la CIDE para hacer inteligencia, todo es un curro, excepto Libra, que fue una de las estafas multimillonarias más importantes de la historia de la humanidad y que involucra al presidente, todo es un curro, excepto la cantidad de asesores que designa Dorni, todo es un curro, excepto el ciberpatrullaje en las redes sociales a personas que no estamos haciendo nada y que nos están investigando en este momento por la nueva ley de la Policía Federal. Bueno, para algunas cosas el Estado parece presentado como un curro y para otras se fortalece con recursos en cosas que realmente no vemos prioritarias en la situación de emergencia social, sanitaria y educativa que vive la Argentina. En ese contexto, mientras tanto, Santa Fe decide invertir y no recortar. Santa Fe decide sostener el sistema público de salud con esfuerzo y con recursos propios. Decide seguir invirtiendo en la infraestructura educativa, que es la segunda partida más importante del Ministerio de Educación después del pago de los salarios. Decide invertir en políticas sociales para proteger a la infancia, a los adolescentes, para abordar las adicciones. Hemos tenido un aumento del 43% de la cantidad de situaciones que se demandan ser atendidas en los efectores públicos de salud por personas que tienen problemas de salud mental o crecimiento de adicciones. Y claramente es una situación de emergencia y claramente es una situación excepcional que no se puede abordar de la manera en la que podíamos haber abordado una situación normal en otro momento. Estamos hablando de que hacemos una asistencia diaria y cotidiana a todas estas problemáticas porque sabemos que la única manera de garantizar libertad real es con igualdad de oportunidades. Porque no hay ninguna libertad posible cuando la heladera está vacía o cuando el cuerpo no puede sostenerse porque está enfermo y no tenga un tratamiento de salud. Y es verdad que no alcanza con lo que hacemos, porque si el gobierno nacional abandona a la población, promueve discursos de odio, rompe el tejido social, ninguna provincia puede hacer milagros. Pero no nos inmovilizamos y desde el gobierno de la provincia de Santa Fe estamos volviendo a ratificar que vale la pena tener un Estado presente, un Estado útil, un Estado eficiente, un Estado que rinda cuentas, porque acá se expusieron y están adjuntados a la ley también los gastos que se vienen haciendo y se van a seguir rindiendo cuentas de ellos en las cuentas de inversión, como se mencionó anteriormente, porque creemos que un Estado presente, útil, eficiente es una herramienta de justicia para la ciudadanía. Mientras algunos gritan todos los días en la televisión que el Estado es un problema, para nosotros el Estado es una solución. Y puede ser una solución cuando, por ejemplo, se cubren los medicamentos que no manda más Nación, se cubren las vacunas de dengue que no mandó la Nación, se cubre la necesidad de seguir reforzando la infraestructura escolar o el equipamiento incluso de las escuelas con cosas que antes venían desde el Gobierno Nacional y ya no. A quienes quizás desconfían del rol del Estado, creo que lo fundamental es decirles en este momento que miremos lo que pasa cuando el Estado se corre y cuando el Estado está ausente. Hoy hay más pobreza, hay más enfermedad, hay más soledad en la sociedad argentina y cuando el Estado está, como pasa en la provincia de Santa Fe, hay vacunas, hay hospitales, hay escuelas, hay cuidados y hay comunidad. Por supuesto que falta, pero el camino se está recorriendo. Y esto no es un relato, es la realidad que todos nosotros también vemos todos los días, a pesar de los problemas que siguen faltando resolver. Y por eso vamos a defender un Estado que se repiense, que actualice sus herramientas, que piense cuál es la mejor manera que tiene para hacer frente a una sociedad que sí vive en emergencia. Porque queremos una Argentina y una Santa Fe para todos y no solo para los que llegan solos. Gracias, Presidenta.